Hay un silencio que duele más que los gritos. El silencio de una madre que acaba de entregar lo único que le quedaba y todavía no sabe que fue un engaño. Yo di mi carro llorando. Con las manos temblando, firmé ese papel creyendo que salvaba a mi hijo de una deuda del hospital, que era lo menos que podía hacer, que una madre no le niega nada a su sangre cuando está sufriendo. Pero mi hijo no estaba sufriendo, estaba apostando. Y mientras yo vendía mis ollas, mis ingredientes, mis días, él usaba mi sacrificio para tapar una vida que yo nunca conocí. Me robó el trabajo, me robó la dignidad y creyó que me robó la voz. Lo que él nunca imaginó es que su propia esposa, la mujer que él más quería proteger de la verdad, también estaba buscando respuestas. Y cuando dos mujeres traicionadas se encuentran, el silencio se termina. ¿Puede un hijo mirar a su madre a los ojos después de haberla arruinado? Porque la respuesta la tiene él. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Estaba sentada frente a esa mesa de madera vieja, la misma mesa donde había amasado pan por años, la misma mesa donde mi esposo tomaba café todas las mañanas antes de irse a trabajar. La misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, tristezas y alegrías. Ahora tenía enfrente unos papeles que no entendía bien. Papeles de transferencia de propiedad vehicular. Palabras grandes. Términos legales. Letras pequeñas que se mezclaban con mis lágrimas. Mi hijo estaba parado a mi lado, con el brazo derecho colgando en una tipolla blanca. Completamente blanca. Demasiado blanca. Como si acabara de salir de la tienda, sin una sola marca de uso, sin manchas, sin desgaste. Su rostro mostraba dolor, las cejas fruncidas, la boca apretada, los ojos entrecerrados, o eso creía yo. Mis ojos apenas podían ver las letras del documento. Las lágrimas lo impedían, me caían y caían sin control. Manchaban el papel, hacían que la tinta se corriera un poco. Él me había explicado todo una hora antes. Llegó a mi casa sin avisar. Tocó la puerta con urgencia. Yo estaba preparando la comida para vender al día siguiente. Cuando abrí la puerta, su cara me asustó. Estaba pálido, sudando, nervioso, con esa tipolla que me partió el corazón. Me dijo que había tenido un accidente terrible, que venía de madrugada de un trabajo extra, que un carro se pasó el alto, que chocaron, que su carro quedó completamente destrozado, que el otro conductor se dio a la fuga, que tuvo suerte de salir vivo, que solo se fracturó el brazo, pero que el carro era pérdida total. Yo lo escuchaba sintiendo que el mundo se me venía encima. Lo hice pasar, lo senté, le preparé té, le toqué la frente buscando fiebre, le pregunté si había ido al doctor. Él me dijo que sí, que acababa de salir del hospital, que le habían dado medicamentos para el dolor, que tenía que volver en una semana. Yo miraba esa tipolla, imaginaba el accidente, imaginaba a mi hijo sufriendo, imaginaba lo peor. Entonces él empezó a llorar de verdad, o al menos eso parecía. Me dijo que necesitaba dinero urgente, que los cobradores del hospital lo estaban presionando, que le debía a mucha gente, que si no pagaba pronto iba a perder todo. Me habló de 50,000 pesos, 50,000. Yo sentí que me ahogaba. No tenía 50,000 pesos. No tenía ni 5,000 ahorrados. Entonces, él me miró con esos ojos que conocía desde que era niño. Esos ojos que me pedían ayuda. Esos ojos llenos de lágrimas y desesperación. Y me dijo algo que me partió en dos. Me dijo que necesitaba mi carro. Que con mi carro podía seguir trabajando. Que necesitaba trabajar para pagar todo, que sin carro no podía hacer nada, que si no trabajaba todo, se vendría abajo, que era solo temporal, que me lo devolvería pronto.
muy pronto. Yo no sabía qué responder. Ese carro era todo lo que tenía, mi única herramienta de trabajo, mi única forma de ganarme la vida. Pero era mi hijo, mi único hijo, y estaba sufriendo, estaba herido, estaba desesperado, estaba con miedo en los ojos, un miedo que parecía real. ¿Qué madre dice que no en un momento así? Entonces él sacó los papeles, los puso en la mesa. Me dijo que era solo una formalidad, que necesitaba el documento para poder trabajar con el carro, que en cuanto arreglara todo, me lo devolvería, que solo necesitaba mi firma. La caneta temblaba en mi mano. Leía las palabras sin entenderlas. Transferencia, propiedad, cesión de derechos. Todo me daba vueltas. Renato se inclinó hacia mí, me tocó el hombro con su mano buena, me habló con esa voz suave, con esa voz que usaba cuando era niño y quería que lo perdonara por algo, cuando rompía algo, cuando llegaba tarde, cuando mentía sobre las calificaciones. Mamá, yo te lo devuelvo pronto, te lo juro por mi vida, por la memoria de mi papá, te lo juro. Firmé. Mi mano se movió sola. Escribí mi nombre completo, mi firma que conocía de memoria, la misma firma que había puesto en actas de nacimiento, en papeles de matrimonio, en la partida de defunción de mi esposo. Ahora la ponía en esto. No dije nada, solo firmé, porque las madres no cuestionan cuando sus hijos están sufriendo, porque pensé que era lo correcto, porque creí cada palabra que salió de su boca. Él tomó los papeles rápidamente. Demasiado rápido. Los dobló con cuidado, los guardó en su bolsillo del pantalón. Yo me quedé ahí sentada, mirando mis manos vacías, mirando la mesa donde todavía estaba la taza de té que le había preparado. Renato se puso de pie. Dijo que tenía prisa, que debía irse a hacer unos trámites urgentes, que tenía que resolver cosas, que me llamaría mañana. Se fue hacia la puerta caminando rápido, sin mirar atrás, sin voltear a verme. Yo lo seguí despacio. Mis piernas apenas me sostenían. Sentía como si estuviera caminando en un sueño, en una pesadilla. Cuando llegamos afuera, el sol me lastimó los ojos. Hacía calor, un calor seco que me quemaba la garganta. Abrí la puerta del carro por última vez. Mi carro, ese sedán viejo que había sido testigo de tantas cosas. Pasé mi mano por el volante gastado, por el plástico que se había suavizado con los años, por las marcas que mis manos habían dejado. Toqué el asiento del conductor, el asiento que conocía cada curva de mi cuerpo, donde me había sentado miles de veces, donde había llorado después de la muerte de mi esposo, donde había celebrado cuando conseguía un buen día de ventas. Miré el espejo retrovisor. Ahí estaba el rosario que mi esposo había puesto cuando compramos el carro. Las cuentas estaban desgastadas. El crucifijo brillaba con el sol. Cerré los ojos por un momento largo. Recordé todas las madrugadas, todos los caminos que había recorrido, todos los clientes que me esperaban, todas las veces que ese carro me había llevado cuando ya no tenía fuerzas para caminar, todas las veces que había sido mi compañero, mi refugio, mi herramienta de supervivencia. Abrí los ojos. Saqué las llaves de mi bolsillo. Las miré. El llavero era un angelito de plata, un regalo de mi esposo en nuestro aniversario, 25 años atrás. Las llaves pesaban como si fueran de plomo. Se las entregué a Renato. Él las tomó sin decir gracias, sin un abrazo, sin una promesa real, sin mirarme a los ojos, solo las guardó en su bolsillo. Abrió la puerta del carro, se sentó en el asiento del conductor, mi asiento, arrancó el motor. El sonido me atravesó, ese sonido que conocía tan bien, ese ronroneo familiar. Ahora sonaba diferente, extraño, ajeno. Se fue. El carro se alejó por la calle. Yo me quedé parada en la banqueta, viendo cómo doblaba en la esquina, viendo cómo desaparecía detrás de las casas. El ruido del motor se fue haciendo cada vez más lejano, cada vez más débil, hasta que solo quedó el silencio, un silencio pesado, vacío, aplastante. Regresé a la casa caminando como una sonámbula. Cerré la puerta. El sonido del pestillo me hizo temblar,
Me senté en la misma silla, miré la taza de té, estaba fría, intacta. Renato ni siquiera la había tocado, y entonces pensé algo que me heló la sangre, algo que mi intuición me gritaba pero que mi corazón no quería escuchar. Esa fue la última vez que vi mi carro, y la primera vez que vi, sin saberlo, a un extraño con la cara de mi hijo. No lo supe en ese momento, no quise saberlo, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Algo en la forma en que me miró, algo en la prisa con que se fue, algo en el vacío que dejó, algo en esa tipolla demasiado limpia, algo en esas lágrimas que ahora me parecían ensayadas, algo en ese miedo en sus ojos que no era por el accidente sino por otra cosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, contando las grietas que conocía de memoria, pensando en cómo iba a trabajar mañana, pensando en cómo iba a llevar las ollas, las bolsas, los termos, pensando en cómo iba a pagar la renta que vencía en 2 semanas, pensando en si había hecho lo correcto, pensando en la mirada de Renato, en sus palabras, en sus promesas. A las 5 de la mañana escuché el despertador, ese sonido que había escuchado todos los días durante años. Me levanté por costumbre, por inercia, fui a la cocina, encendí la luz, saqué las ollas, los ingredientes, las especias, el arroz, los frijoles, la carne, todo lo que necesitaba para preparar la comida que vendía. Empecé a cocinar en automático, pero entonces me detuve. Las manos me temblaron. Recordé, no tenía carro, no tenía forma de llegar hasta las obras, no tenía forma de llevar todo eso. Las ollas pesaban 20 kilos cada una, los termos otros 10, las bolsas con los platos y cubiertos, las servilletas, las salsas, todo junto eran más de 50 kilos. No podía cargar eso, no a mis 60 años, no en el transporte público. Me senté en el piso de la cocina, ahí mismo, entre las ollas y los ingredientes. Abracé mis rodillas, metí la cara entre mis brazos, y por primera vez en muchos años sentí miedo real. Miedo de no poder sobrevivir, miedo de perder todo, miedo de quedarme en la calle, miedo de morir de hambre, miedo de haber cometido el peor error de mi vida. Pero todavía confiaba en él. Todavía creía que me devolvería el carro pronto. Todavía pensaba que un hijo no le haría eso a su madre. No sabía nada todavía. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Me llamo Consuelo. Tengo 60 años. Nací en un pueblo pequeño, un pueblo que ya no existe igual. Me vine a la ciudad cuando tenía 20, buscando una vida mejor. Conocí a Antonio en una fábrica. Él trabajaba en mantenimiento, yo en el área de empaque. Nos casamos al año. Tuvimos a Renato cuando yo tenía 26. Fue un embarazo difícil, casi lo pierdo 2 veces, pero nació sano, hermoso, con los ojos de su padre. Antonio y yo trabajamos duro toda la vida. Nunca nos sobró nada, pero tampoco nos faltó lo esencial. Vivíamos tranquilos, felices a nuestra manera. Antonio murió hace 8 años. Fue un día cualquiera, un martes. Estaba viendo las noticias en la televisión. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Escuché un ruido, como si algo se hubiera caído. Fui a la sala. Antonio estaba en el piso, los ojos abiertos, la boca abierta, la mano en el pecho. Grité su nombre. Lo moví, lo sacudí. Llamé a la ambulancia. Llegaron en 15 minutos. Para entonces Antonio ya estaba frío. Infarto masivo. El doctor me dijo que no sufrió, que fue instantáneo. Pero yo no le creí, porque vi su cara, y en su cara había miedo. Antonio no dejó mucho cuando murió. No teníamos ahorros grandes, no teníamos propiedades de valor. La casa era rentada, los muebles eran viejos, pero dejó ese carro, un sedán que había comprado usado hacía 15 años. Lo cuidaba como si fuera un tesoro. Lo lavaba cada domingo. Le cambiaba el aceite religiosamente. Le hablaba como si fuera una persona. Yo nunca había aprendido a manejar. Antonio siempre manejó por los dos. Me llevaba al mercado, al doctor, a visitar a mi hermana, a todos lados.
Pero después de su muerte me quedé sola. Tenía que aprender, tenía que sobrevivir. Una vecina, Estela, me enseñó lo básico. Me llevó a un estacionamiento vacío. Me explicó los pedales, el volante, los espejos. Practiqué durante semanas. Me chocaba con las banquetas. Confundía el freno con el acelerador. Me ponía a llorar de frustración. Pero Estela tenía paciencia. Me decía que todas pasamos por eso, que lo iba a lograr. Y lo logré. Saqué mi licencia al segundo intento. Y con ese carro empecé mi negocio. No sabía hacer mucho. No tenía estudios. No tenía experiencia en trabajos formales. Pero sabía cocinar. Eso sí lo sabía. Entonces decidí vender comida. Comida casera, sopa de pollo, tamales, frijoles, café recién hecho, pan dulce. Me levantaba a las 4 de la mañana. Cocinaba todo. Lo empacaba en el carro. Y me iba a las obras de construcción, a los mercados, a las esquinas donde sabía que había trabajadores. Al principio no vendía casi nada. La gente no me conocía, no confiaba, pero poco a poco empezaron a probar mi comida. Y les gustó. Empezaron a esperarme, a preguntarme qué traía hoy, a guardarme dinero para comprarme. Se volvieron mis clientes, mis amigos, conocían mi carro. El sedán verde con el rosario en el espejo. Sabían mi horario, 5:30 de la mañana. Todos los días. Sin falta. Ese negocio era humilde. No me hacía rica. Pero me daba para la renta, para la comida, para los servicios, para vivir con dignidad. Me daba un propósito después de haber perdido todo. Me daba una razón para levantarme cada mañana. Renato es mi único hijo. Tiene 34 años. Cuando Antonio murió, Renato tenía 26. Ya estaba casado con Jimena. Ya no vivía conmigo. Los veía poco, muy poco. Una vez al mes si acaso. Renato siempre fue distante después de casarse. Como si tuviera vergüenza de mí, de mi casa humilde, de mi trabajo de vendedora. Jimena era diferente. Venía de una familia de clase media, con estudios, con trabajos formales. A mí siempre me trató con educación, con respeto, pero con distancia. Nunca tuvimos intimidad, nunca conversamos de corazón a corazón. Solo saludos formales en las cenas de Navidad, felicitaciones de cumpleaños por mensaje, nada más. Yo siempre creí que Renato tenía una vida estable. Tenía un trabajo en una empresa. Jimena también trabajaba. Vivían en un apartamento bonito. Nunca me pidieron dinero. Nunca se quejaron de problemas. Parecían estar bien. Por eso cuando llegó ese día con la tipolla, mi mundo se detuvo. Porque era la primera vez en años que me pedía ayuda. La primera vez que lo veía con miedo. La primera vez que admitía que algo estaba mal. Y yo no dudé ni un segundo. Era mi hijo, mi sangre, lo único que me quedaba de Antonio. Y una madre siempre responde cuando su hijo la necesita, o eso pensaba yo. La mañana siguiente al día que firmé los papeles, intenté trabajar. Me levanté a las 4 de la mañana como siempre. El cuerpo se movía por rutina, por inercia. Fui a la cocina, encendí la estufa, puse las ollas, empecé a cocinar todo. La sopa hirvió, el café se hizo, los tamales se calentaron, todo listo, como todos los días. Pero cuando terminé y miré todo lo que había preparado, la realidad me golpeó. No tenía carro, no tenía forma de transportar nada de esto. Miré las ollas, 3 ollas grandes llenas de sopa. Cada una pesaba más de 15 kilos. Los termos de café, 2 termos de 5 litros cada uno, las bolsas con los tamales, los platos desechables, los cubiertos, las servilletas, las salsas. Todo junto eran más de 50 kilos, imposible de cargar, imposible de mover sin ayuda. Pero tenía que intentarlo. No podía perder a mis clientes, no podía dejar de trabajar. Necesitaba el dinero, la renta vencía pronto, los recibos se acumulaban. Llené 2 bolsas grandes con lo que pude, una olla de sopa, un termo de café, algunos tamales. Dejé el resto en casa, cargué las bolsas. Salí a la calle. Todavía estaba oscuro. Hacía frío. Caminé las 3 cuadras hasta la parada del camión. Las bolsas me cortaban las manos. El peso me doblaba la espalda. Llegué a la parada sudando, jadeando. Me dolía todo. Esperé el camión. Pasaron 20 minutos.
Por fin llegó. Venía lleno, completamente lleno. Tuve que empujar para subir. La gente me miraba, algunos con lástima, otros con molestia, otros sin verme, como si fuera invisible. Las bolsas se golpeaban contra las piernas de los pasajeros. La sopa se movía dentro de la olla, casi se derrama. El café salpicaba por los movimientos del camión. Bajé 6 paradas después. Cargué todo otra vez. Caminé 2 cuadras más hasta la obra. Llegué a las 7, 2 horas tarde. Mis clientes ya no estaban. Se habían ido a trabajar. Solo quedaban 2 hombres. Me compraron un poco. Muy poco. «¿Por qué llega tan tarde, doña?», me preguntó uno. Yo no supe qué responder. Me daba vergüenza decir la verdad. «¿Problemas con el carro?». Mentí. El hombre asintió. Se fue. Vendí 200 pesos, cuando normalmente vendía 800. Regresé a casa exhausta, con las manos adoloridas, con ampollas en las palmas, con las piernas hinchadas, con la espalda destrozada. Llegué a las 10 de la mañana. Me tiré en la cama sin quitarme los zapatos. Lloré. Lloré de cansancio, de impotencia, de rabia. Pero al día siguiente lo intenté de nuevo. Y al siguiente. Cada día era peor. Cada día llegaba más tarde. Cada día vendía menos. Los clientes empezaron a irse con otros vendedores. Vendedores que sí tenían carro. Vendedores que sí llegaban a tiempo. Vendedores que sí podían ofrecer variedad. En 2 semanas mi negocio estaba destruido. Ya no tenía clientes fijos. Ya no tenía ingresos estables. Apenas vendía 300 pesos en una semana, cuando antes vendía eso en un día. La renta se venció. 5,000 pesos. No los tenía. Fui con mi vecina Estela, la misma que me había enseñado a manejar. Le expliqué mi situación. Le pedí prestados 1,000 pesos. Ella me miró con tristeza, con preocupación. «¿Y tu hijo?», me preguntó. «Va a devolverme el carro pronto», dije. Estela frunció el ceño. Negó despacio con la cabeza, pero me prestó el dinero. «Págame cuando puedas», me dijo. Fui con otra vecina. Le pedí 500 pesos. Me los dio. Fui con el señor de la tienda de la esquina, don Mario. Le pedí que me fiara algunos productos. Él había sido cliente mío. «Doña Consuelo, usted siempre me ha tratado bien», me dijo. «Llévese lo que necesite». Le agradecí con lágrimas en los ojos, pero las deudas seguían creciendo. El recibo de luz, el de agua, el de gas. Todo se acumulaba. Empecé a comer menos. Primero dejé de desayunar bien, solo café con pan. Luego las comidas se volvieron más pequeñas, frijoles con tortilla, arroz simple. Después empecé a saltarme comidas. Cenaba lo que sobraba del día, si sobraba algo. Adelgacé. Rápido. La ropa me quedaba floja. El cinturón necesitaba un agujero nuevo. Las vecinas empezaron a preocuparse. «¿Está comiendo bien, doña?», me preguntaban. «Sí, sí». Mentía. Pero los espejos no mentían. Estaba demacrada, ojorosa, envejecida, con la piel pegada a los huesos. Llamé a Renato todos los días. Le mandaba mensajes. Le pedía el carro de regreso. Le explicaba mi situación desesperada. Le decía que no podía trabajar, que no tenía dinero, que estaba endeudándome. Él siempre tenía una excusa, siempre. «Todavía estoy arreglando lo del seguro, mamá. Hay muchos trámites pendientes. Esta semana seguro te lo devuelvo. Ten paciencia, por favor. Dame un poco más de tiempo. No me presiones, ya bastante mal estoy». Yo tragaba mi rabia, tragaba mi desesperación, tragaba mis lágrimas, porque era mi hijo, y los hijos no mienten a sus madres. O eso quería creer, o eso necesitaba creer, porque si dejaba de creerle entonces tenía que aceptar algo peor, algo que mi corazón no estaba listo para aceptar. Pasaron 3 semanas desde que firmé los papeles, 3 semanas largas, eternas. Llegó el día que no tenía nada de dinero, absolutamente nada, ni un peso, ni una moneda. Revisé mi cartera, vacía. Revisé los frascos donde guardaba cambio, vacíos. Revisé entre los cojines del sofá, nada. Abrí el refrigerador, estaba vacío. Solo quedaba medio limón seco y un poco de mantequilla vieja. Abrí la alacena. Quedaban algunas especias viejas, un poco de sal, medio paquete de arroz que había estado guardando.
nada más. No tenía gas para cocinar el arroz, se había acabado el día anterior. Puse una olla con agua en la estufa, la calenté, me serví un vaso de agua caliente, le eché un poco de sal y me lo tomé despacio, despacio, como si fuera sopa, como si fuera alimento, pretendiendo que era té, pretendiendo que era algo nutritivo, pretendiendo que no estaba pasando hambre, pero sí estaba pasando hambre, hambre de verdad, por primera vez en mi vida. Me senté en la cocina oscura, no prendí la luz para ahorrar, la oscuridad me tragó, abracé mis ollas vacías, las mismas ollas que habían alimentado a cientos de personas, las mismas ollas que ahora no tenían nada que cocinar, las mismas ollas que eran testigos de mi fracaso, y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Antonio. Lloré con todo el cuerpo, con sollozos que me doblaban, con gemidos que salían de lo más profundo, porque entendí algo terrible. Estaba muriendo de hambre, estaba tocando fondo, estaba perdida, y todo porque confié en mi hijo. Una semana después, estaba caminando por el mercado, 4 semanas completas desde que firmé los papeles. No tenía dinero para comprar nada, solo caminaba, viendo los puestos, viendo la comida que no podía comprar, viendo la vida que ya no tenía. El estómago me dolía del hambre, me mareaba a veces. Un señor me llamó desde su puesto de frutas. Lo reconocí. Era uno de mis clientes antiguos, don Refugio, dueño de una tienda de abarrotes cerca de las obras. Doña Consuelo. Me llamó con la mano. Me acerqué despacio. ¿Por qué dejó de venir? La extrañamos por ahí, me dijo con una sonrisa. Yo sentí que se me cerraba la garganta. No quería hablar de eso, pero él insistió. Se veía preocupado. ¿Todo bien? ¿Le pasó algo? Se ve muy delgada, doña. No supe mentir. Estaba demasiado cansada para inventar algo. Le conté. Le dije que mi hijo había tenido un accidente, que le había dado mi carro para que pudiera trabajar, que estaba esperando a que se recuperara para que me lo devolviera, que mientras tanto no podía trabajar. Don Refugio me miraba serio, muy serio. Frunció el ceño. Me miró extrañado. ¿Renato? ¿Su hijo Renato?, preguntó. Yo asentí. Don Refugio negó con la cabeza despacio. Doña Consuelo, yo vi a su hijo hace 2 semanas, manejando ese carro, su carro verde, el que usted usaba. El piso se abrió bajo mis pies. El mercado empezó a dar vueltas. Las voces se hicieron lejanas. Tiene que estar equivocado, dije con voz temblorosa. No, doña, estoy seguro, era él. Lo reconocí perfectamente. Don Refugio me puso una mano en el hombro. Y estaba bien, doña, completamente sano, usando los 2 brazos para cargar bolsas, sin yeso, sin vendas, sin tipolla, sin nada. Intenté encontrar una explicación, una excusa, algo que tuviera sentido. Tal vez ya se recuperó, dije, pero mi voz sonaba falsa hasta para mí. Don Refugio negó con la cabeza otra vez. Me miró con lástima. Doña, lo vi apenas 2 semanas después de que usted me contó del accidente. Eso fue hace 2 semanas. Significa que lo vi solo 2 semanas después del supuesto accidente. Hizo una pausa. Una fractura de brazo necesita mínimo 6 semanas de inmovilización. 6. Mi hijo se fracturó el brazo el año pasado. Estuvo con yeso 2 meses completos. Nadie se cura en 2 semanas, doña. Sentí que me iba a desmayar. Y además, continuó don Refugio, iba con una mujer, no sé si era su esposa, iban riendo, muy contentos, cargando compras del supermercado, los 2 cargando bolsas, él perfectamente bien. Don Refugio me sostuvo del brazo. ¿Está bien, doña? Se puso muy pálida. Venga, siéntese aquí. No estaba bien. Nada estaba bien. Me despedí rápido, demasiado rápido. Caminé sin rumbo, sin dirección. Mis piernas se movían solas. El mundo giraba. Caminé por varias cuadras, sin ver nada, sin escuchar nada, hasta que llegué a un parque pequeño con bancas viejas. Me senté. Las piernas ya no me sostenían. Y entonces algo dentro de mí se quebró, se hizo pedazos, se desintegró. Empecé a recordar detalles que había ignorado.
La prisa de Renato por irse ese día, la forma en que evitó mirarme a los ojos cuando firmé los papeles, la tipolla que parecía demasiado nueva, demasiado limpia, demasiado blanca, sin una sola mancha, sin desgaste, como recién comprada, como de utilería, como sacada de una bolsa, el té que no tomó, ni un sorbo, ni siquiera lo probó, la forma en que tomó los papeles, tan rápido, como si tuviera miedo de que me arrepintiera, como si tuviera prisa por salir antes de que yo pensara bien las cosas. Ese miedo en sus ojos, ese nerviosismo, no era dolor, era culpa, era prisa, todo encajaba, todo tenía sentido ahora. Saqué mi celular viejo, un celular que casi no usaba, que apenas sabía usar. Busqué el nombre de Renato en las redes sociales. Él casi nunca publicaba nada, pero su esposa sí. Jimena tenía perfil público. Empecé a revisar las fotos recientes, de las últimas semanas. Fui bajando, foto tras foto, y entonces la vi. Una foto de hace 14 días exactamente, 2 semanas. Renato en una fiesta, un cumpleaños, había globos, pastel, gente sonriendo. Y Renato estaba ahí, en el centro de la foto, sonriendo enorme, con los 2 brazos alrededor de 2 amigos. Los 2 brazos, abrazando fuerte, sin tipolla, sin yeso, sin vendas, sin ninguna señal de dolor, sin ninguna señal de lesión, sin ninguna limitación. Miré la fecha, 14 días después de que me había dado el carro, 2 semanas después de que supuestamente se había fracturado el brazo. Seguí bajando, más fotos. Renato cenando en un restaurante, levantando una copa con la mano derecha. Fecha, hace 17 días. Renato en un bar, con una cerveza en cada mano. Fecha, hace 15 días. Renato cargando bolsas de compras, ambas manos llenas, bolsas pesadas. Fecha, hace 11 días. En todas las fotos estaba perfectamente sano, perfectamente normal, usando ambos brazos, sin limitación alguna, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera tenido un accidente. Guardé las capturas de pantalla. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. La respiración se me cortaba. Tenía que estar segura. Tenía que confirmar. Tenía que ver la prueba final. Al día siguiente reuní valor. Tomé el camión. Fui al hospital que Renato me había dicho. Un hospital público del otro lado de la ciudad. Llegué a urgencias. Me acerqué a la recepcionista, una mujer joven con lentes. «Buenos días», le dije. «Necesito confirmar si tienen registro de un paciente». Ella me miró. «¿Nombre del paciente?» «Renato Sánchez Morales», dije. Mi voz temblaba. La recepcionista empezó a teclear en la computadora. Pasaron unos segundos. Ella frunció el ceño. Siguió buscando. «¿Hace cuánto fue atendido?», me preguntó. «Hace 4 semanas exactamente, por un accidente de carro, una fractura de brazo». Ella siguió buscando. Tecleaba. Revisaba. Negó con la cabeza. «No aparece ningún registro con ese nombre». «¿Puede buscar otra vez, por favor?», le supliqué. «Tal vez está mal escrito, o en otro sistema». Ella buscó de nuevo, con más cuidado. Revisó diferentes bases de datos. Movía el mouse. Tecleaba. Fruncía el ceño. «No, señora, no hay ningún registro de Renato Sánchez en las últimas 8 semanas, ni en urgencias, ni en hospitalización, ni en consulta externa». Sentí que el piso desaparecía. «¿Está segura? ¿Completamente segura?». Ella asintió. «Completamente segura. Si hubiera venido a urgencias estaría registrado aquí. Todo paciente que entra queda en el sistema. No hay manera de que no aparezca si vino». Me ofreció un papel. «¿Quiere una constancia de no registro?». Asentí sin poder hablar, sin poder respirar. Ella imprimió un papel. Me lo entregó. «Aquí dice que no hay registro del nombre que usted proporcionó en las fechas indicadas. Está sellado y firmado». Le di las gracias. Salí caminando despacio, con ese papel en la mano. Un papel que confirmaba todo. Que nunca hubo accidente. Que nunca hubo hospital. Que nunca hubo fractura. Que todo fue mentira.
todo, cada palabra, cada lágrima, cada promesa. Tomé el camión de regreso. Me senté hasta atrás. Miré por la ventana sin ver nada. Las lágrimas corrían solas, silenciosas, imparables. La gente en el camión me miraba, pero no me importaba. Ya nada me importaba. Llegué a mi casa, abrí la puerta, entré, cerré. Me quedé parada en medio de la sala, mirando todo, la casa vacía, los muebles viejos, las paredes con manchas. Miré la silla donde Antonio se sentaba, la silla que ahora estaba vacía, que siempre estaría vacía. Me senté en esa silla, abracé un cojín y pensé en voz alta. Las palabras salieron solas. ¿Qué hice mal? Pensé en todos los años criando a Renato, en todos los sacrificios, en todas las noches sin dormir cuando estaba enfermo, en todos los trabajos extras para comprarle lo que necesitaba, en todos los cumpleaños, en todas las veces que lo defendí, en todas las veces que creí en él. ¿En qué momento se convirtió en esto? Me pregunté al aire, a la casa vacía, a los recuerdos. No tenía respuesta. Intenté llamarlo. Marco su número. Una vez, 2 veces, 3 veces. No respondió. Le mandé un mensaje. Renato, necesito hablar contigo urgente. No respondió. Esperé 1 hora. Nada. Le mandé otro. Por favor, es importante. Nada. Silencio. No lloré. Ya no tenía lágrimas para Renato. Ya no me quedaban. Solo tenía un vacío enorme, un agujero en el pecho, una herida que sangraba por dentro y una pregunta que me quemaba. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? ¿Por qué me mentiría así? ¿Por qué me quitaría lo único que tenía? ¿Por qué me dejaría morir de hambre? Pero la respuesta llegaría, y llegaría de la forma más inesperada, de la persona menos esperada. 3 días después de descubrir la verdad, estaba sentada en mi casa. En la oscuridad, ahorrando luz, eran las 7 de la noche. No había cenado. No tenía que cenar. Solo había tomado agua, agua del grifo, nada más. El estómago me dolía. Me había acostumbrado al dolor. Alguien tocó mi puerta. Tocaron suave, delicado. No era el toque de un cobrador. No era el toque de Renato. Me levanté despacio. Abrí la puerta. Era Jimena, la esposa de Renato, mi nuera. Me quedé paralizada, completamente congelada. Jimena nunca había venido a mi casa sola, ni una sola vez en todos los años que llevaba casada con mi hijo, ni una vez. Siempre venían los dos, para las Navidades, para mi cumpleaños, y ni siquiera siempre. A veces solo me mandaban un mensaje. Ella estaba diferente, muy diferente, desconocida, sin maquillaje. Jimena siempre usaba maquillaje, siempre estaba impecable, siempre perfecta, pero ahora su cara estaba limpia, pálida, con ojeras profundas, oscuras, moradas, como si no hubiera dormido en días. El cabello lo traía recogido en una cola descuidada, con mechones sueltos, despeinada. La ropa estaba arrugada. Una blusa que había visto antes pero que ahora se veía vieja, maltratada. No era la Jimena perfecta que yo conocía. No era la mujer que siempre llegaba bien vestida, bien peinada, bien maquillada. Esta era otra persona, una persona rota, destruida. Señora Consuelo, me dijo con voz temblorosa, necesito hablar con usted. Es urgente. Yo no sabía qué decir, qué hacer. La dejé pasar. Cerramos la puerta. Nos sentamos en la sala, en el sofá viejo. Ella miraba sus manos, las retorcía, respiraba hondo, como si estuviera reuniendo valor, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Pasaron unos segundos, 1 minuto. El silencio era pesado, incómodo, denso. No sé cómo empezar esto, dijo finalmente. Su voz se quebraba. Yo esperé en silencio. No tenía fuerzas para hablar, para preguntar. Hace meses que algo estaba mal, dijo Jimena. Hace meses, pero yo no quería verlo, no quería aceptarlo. Empezó a llorar. Renato llegaba tarde, muy tarde. Olía a alcohol, a cigarro.
Le preguntaba dónde había estado, me gritaba, me decía que lo controlaba, que no confiaba en él, me hacía sentir culpable, como si yo fuera el problema. Yo la escuchaba sin mover. Faltaba dinero, de la cuenta compartida, le preguntaba, se enojaba, decía que yo gastaba mucho, que era una malagradecida. Pero yo llevaba cuenta de todo. Yo sabía que faltaba dinero. Jimena sacó un pañuelo, se limpió la cara. Hace una semana exploté todo. Encontré algo, en un cajón que Renato siempre tenía cerrado con llave. Encontré la llave escondida, abrí el cajón. Sacó unos papeles de su bolsa. Una bolsa grande, de esas de supermercado. Los puso en la mesa entre nosotras. La mesa de centro. Esa mesita vieja de madera rayada. Eran muchos papeles, estados de cuenta bancarios, recibos, comprobantes. Todos arrugados, algunos rotos, algunos con manchas. Renato tiene una deuda, me dijo mirándome a los ojos. Sus ojos estaban rojos, hinchados, destruidos. Una deuda enorme, señora. ¿De qué hablas?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya lo sabía, ya lo estaba entendiendo. Juegos de azar, apuestas, en línea. Jimena empezó a llorar. Las lágrimas le caían sin control. Lleva meses apostando, tal vez años, no sé cuánto tiempo, escondiendo los movimientos bancarios, mintiendo sobre el dinero, mintiendo sobre todo. Me enseñó un estado de cuenta. Señaló los movimientos con el dedo tembloroso. Transferencias a sitios con nombres extraños. Nombres en inglés. Sitios de casino. Sitios de apuestas deportivas. Sitios de póker. Cientos de transferencias. Miles de pesos. Decenas de miles. Páginas y páginas de movimientos. Vinieron a buscarlo. Siguió contando entre sollozos. Hombres que yo nunca había visto. Hombres grandes, amenazantes, cobradores. Llegaron al apartamento hace 8 días. Tocaron la puerta a las 11 de la noche. Me asusté. Jimena temblaba al recordarlo. Me dijeron que Renato les debe dinero, mucho dinero. Me dijeron que si no paga, van a tomar acciones. No dijeron qué acciones, pero la forma en que lo dijeron me dio terror, miedo real. ¿Cuánto?, pregunté. Mi voz salió ronca. Jimena me miró. Más lágrimas. Más de 80,000 pesos, señora. 80,000. Entre casinos en línea, préstamos con agiotistas, casas de empeño, todo sumado son más de 80,000 pesos. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. 80,000 pesos. Una fortuna. Una cantidad imposible. Entonces todo tuvo sentido. Los 50,000 que Renato me había mencionado. Los 50,000 supuestamente del hospital. Era mentira. Todo mentira. Era parte de esa deuda. O tal vez ni siquiera era real. Solo un número que sonaba creíble. Un número para manipularme. Empecé a buscar entre sus cosas, continuó Jimena. No quería hacerlo, pero tenía miedo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender. Jimena sacó más papeles, más recibos, más comprobantes. Encontré recibos de préstamos, de casas de empeño. Empeñó su reloj, su computadora, cosas de valor, de agiotistas, contraseñas escritas en papelitos, usuarios de sitios de apuestas, todo escondido, todo mentira. Su voz se iba haciendo más alta, más desesperada, más rota. Y entonces encontré esto. Sacó otro papel, lo puso encima de todos. Era una copia del documento de transferencia del carro. Mi nombre estaba ahí, mi firma, la fecha. Yo no sabía nada de esto, señora. Jimena me miró con los ojos llenos de dolor, de vergüenza, de culpa. Renato nunca me dijo que le había pedido su carro, nunca mencionó ningún accidente, nunca dijo nada de usted. Nada. Tomó el papel con manos temblorosas. Cuando vi su nombre en este papel, me quedé helada. No entendía. Llamé a Renato. Le pregunté qué era esto. Él me dijo que usted se lo había regalado, que usted ya no lo necesitaba, que lo hizo de buena voluntad, que usted estaba feliz de ayudarlo. Mintió, dije. Mi voz sonaba muerta, vacía, lo sé. Jimena dejó caer el papel. Investigué, llamé a su vecina, a doña Estela. Ella me contó todo. Me dijo que usted está desesperada,
que no tiene dinero, que está endeudada, que ya no puede trabajar sin el carro, que está pasando hambre, que la ha visto muy delgada, muy demacrada. Jimena me tomó las manos. Vine en cuanto supe. En cuanto entendí lo que Renato había hecho. Vine directo. Nos quedamos en silencio por un momento largo. Yo miraba esos papeles, esa montaña de mentiras, esa deuda monstruosa, 80,000 pesos en apuestas, y mi carro en medio de todo, usado para tapar sus mentiras, para seguir apostando, para seguir destruyendo. Esa vida secreta que yo nunca conocí, que nunca imaginé. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con un mentiroso?, le pregunté en voz baja, casi un susurro. Jimena me miró. Una lágrima le corrió por la mejilla, despacio, lenta. Los mismos años que usted, señora. Su voz se quebró. Los mismos años. Él nos mintió a las dos, a usted y a mí, durante años. Y en ese momento lo entendí. Lo entendí completamente. Las dos habíamos sido engañadas. Las dos habíamos confiado en el mismo hombre. Las dos habíamos amado a alguien que no existía. Las dos habíamos perdido algo por culpa de él. Jimena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No puedo seguir así. No puedo, dijo con voz firme, con determinación. No puedo criar a mi hija en esta mentira, en este infierno. No puedo dejar que Sofía crezca viendo esto. ¿Tienes una hija?, pregunté sorprendida. Choqueada. No lo sabía. Renato nunca me lo había dicho. Nunca. Ella asintió. Tiene 3 años. Se llama Sofía. Sofía, mi nieta. Una nieta que yo no conocía, que nunca había visto, que ni siquiera sabía que existía. Sentí una punzada en el pecho, un dolor nuevo, diferente, profundo. Renato nunca me la trajo, dije. Mi voz se quebró. Jimena cerró los ojos. Más lágrimas salieron. Lo sé, señora. Él no quería. Yo le pedía que la trajera a conocerla, que usted tenía derecho de conocer a su nieta. Él decía que estaba ocupado, que luego, que otro día. Siempre ponía excusas. Hizo una pausa dolorosa. Decía que usted estaba muy ocupada con su trabajo, que no quería molestarla, pero yo sé la verdad. Él tenía vergüenza, vergüenza de su propia madre, vergüenza de que yo viera de dónde venía, vergüenza de su pasado humilde. Más mentiras, más distancia, más rechazo, más dolor. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté a Jimena. Ella respiró hondo, abrió los ojos, y en esos ojos vi determinación, fuerza, decisión. Voy a divorciarme. Ya contacté a un abogado. Ya hice la cita para mañana. Ya empecé el proceso. Hubo un silencio. Jimena me miró directo. ¿Y usted, señora, qué va a hacer? Yo miré mis manos. Las mismas manos que habían firmado esos papeles. Las mismas manos que habían trabajado toda la vida. Las mismas manos que habían acariciado la cabeza de Renato cuando era niño, cuando era inocente, cuando lo amaba sin condiciones. Las mismas manos que ahora temblaban, de rabia, de dolor, de traición, de hambre. Voy a recuperar lo que es mío, dije. Mi voz sonó diferente, fría, dura, decidida, una voz que no reconocí, una voz nueva, una voz que nacía del dolor. Jimena asintió. Podemos ayudarnos, dijo. Podemos hacerlo juntas, las dos contra él. Me miró a los ojos. Yo tengo un abogado. Él puede ayudarla también. Puede ver su caso, puede revisar el documento, puede demostrar que hubo fraude. Asentí. Sí, dije. Sí, hagámoslo. Y ahí empezó todo. Ahí empezó nuestra alianza, nuestra batalla, nuestra venganza, nuestra justicia. Jimena y yo pasamos las siguientes horas hablando. No horas, fueron más. Fue toda la noche, hablando de verdad, sin máscaras, sin pretensiones, sin la distancia que siempre había existido entre nosotras, por primera vez desde que la conocía, por primera vez en todos esos años. Ella me contó cosas que yo nunca había imaginado, cosas terribles, cosas que me rompieron el corazón. Los fines de semana que Renato decía que trabajaba, que tenía proyectos especiales, que le pagaban extra, que tenía juntas importantes, mentira,
Todo mentira. Iba a casinos, a salones de juego, a apostar, a perder dinero, a destruir su vida. Las veces que llegaba tarde a casa, a las 2 de la mañana, a las 3, a veces al amanecer, oliendo a alcohol, a cigarro, a perfume que no era de Jimena, con los ojos rojos, con la ropa arrugada. Jimena le preguntaba dónde había estado. Él le gritaba, le decía que lo estaba controlando, que no confiaba en él, que lo estaba agobiando, que era una esposa insoportable. La hacía sentir culpable, como si ella fuera el problema, como si ella tuviera la culpa de sus mentiras, los gritos cuando ella le preguntaba por dinero, porque las cuentas no cuadraban, porque faltaba dinero de la cuenta compartida. Miles de pesos, decenas de miles. Renato se enojaba, se ponía violento, decía que ella gastaba mucho, que era una malagradecida, que no valoraba su esfuerzo, que no apreciaba todo lo que él hacía por la familia, las mentiras sobre gastos inexplicables. Renato decía que eran herramientas de trabajo, comidas con clientes importantes, ropa para presentaciones, cursos de capacitación, todo falso, todo inventado, todo iba a las apuestas, a los casinos, a tapar deudas anteriores. Jimena lloraba al contarme, se le quebraba la voz, le temblaban las manos, yo le tomaba las manos, le pasaba servilletas, la escuchaba. Yo le conté mi historia también, toda, sin esconder nada. Las madrugadas trabajando desde que Antonio murió, el negocio que había construido sola, con mis manos, con mi esfuerzo, con mi sudor, con mis lágrimas, la forma en que Renato me había quitado todo con una mentira, con lágrimas falsas, con una actuación perfecta, con una tipolla de utilería, las deudas que había acumulado en estas semanas, los 1,000 pesos con Estela, los 500 con otra vecina, los productos fiados con don Mario, el préstamo con el agiotista que me cobraba intereses altísimos, las noches sin comer, las noches tomando solo agua con sal, el hambre, el miedo, la desesperación, la soledad. Jimena lloró cuando le mostré mis manos. Se las acerqué, se las enseñé, se las puse enfrente. Las callosidades nuevas, duras, gruesas, ásperas, de cargar las ollas en el camión, de cargar las bolsas pesadas, las ampollas que se habían reventado y vuelto a formar, cicatrices de ampollas, las quemaduras de cuando se volcó el café en el camión, marcas rojas, brillantes, dolorosas, que todavía no sanaban, las uñas rotas, sucias, con tierra metida, las cicatrices del trabajo, del esfuerzo, del sufrimiento, de la supervivencia. Señora, lo siento tanto. Jimena sollozaba, lloraba con todo el cuerpo. Si yo hubiera sabido antes, si hubiera investigado antes. No es tu culpa, le dije. Le apreté las manos. Tú también fuiste engañada. Él nos mintió a las 2, nos manipuló a las 2. Yo no lloré. Ya no tenía lágrimas para Renato. Se me habían acabado, se habían secado. Solo tenía determinación, rabia fría, rabia que no gritaba, que no explotaba, que se quedaba dentro, hirviendo, esperando. Jimena sacó su teléfono. Me enseñó capturas de pantalla, docenas, cientos tal vez. Estados de cuenta que había fotografiado, todos. Movimientos bancarios, cada transferencia, cada retiro, transferencias a sitios de apuestas, una tras otra, sin parar, durante meses, retiros de efectivo enormes, 5,000 pesos, 10,000, 15,000, 20,000, todo en efectivo, todo para apostar, todo perdido. Tengo todo documentado, me dijo. Llevo una semana guardando todo, tomando fotos de todo, imprimiendo todo, organizando todo. Sacó una carpeta de su bolsa, una carpeta gruesa, pesada. Mi abogado dice que esto es suficiente para el divorcio, más que suficiente, y para que yo me quede con la mitad de todo, del apartamento, de los ahorros que quedan, de todo. Yo saqué las fotos que había guardado en mi celular. Se las enseñé, las fotos de Renato sin tipolla, en la fiesta, sonriendo, abrazando amigos, en el restaurante, levantando copas, en el bar, con cervezas,
cargando las compras, con las 2 manos, sin limitación, todas con fechas claras. «Y yo tengo esto», dije. Jimena las miró. Su cara cambió. De tristeza pasó a rabia, a asco, a repulsión. Él mintió sobre el accidente. No era una pregunta, era una afirmación, un hecho, una certeza. «Sí», respondí. «Me engañó para que le diera mi carro, me hizo firmar llorando, creyendo que lo salvaba, creyendo que era vida o muerte, y lo usó para seguir apostando, para tapar sus deudas, para seguir mintiendo». Saqué el papel del hospital, el papel sellado, el papel oficial. Se lo mostré. No hay registro. Nunca estuvo ahí. Nunca hubo accidente. Nunca hubo fractura. Todo fue teatro. Todo fue mentira. Desde la primera palabra hasta la última. Jimena apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas, tan fuerte que se hizo marcas. «Hijo de...» Se calló, respiró hondo. «Mi abogado puede ayudarte», me dijo. «Podemos demostrar que la transferencia fue fraudulenta, que hubo engaño, manipulación emocional, aprovechamiento, abuso de confianza, fraude». Yo la miré a los ojos. «No solo quiero el carro de vuelta», dije. Mi voz sonaba diferente, más dura, más fría, más determinada. «Quiero que todos sepan lo que hizo. Quiero que la gente sepa. Quiero que no pueda seguir mintiendo. Quiero que haya consecuencias. Consecuencias reales». Jimena asintió. Yo también quiero eso. Quiero que pague. Quiero justicia». Pasamos el resto de la noche reuniendo pruebas, organizando documentos. Jimena tenía todo muy ordenado, muy detallado, muy meticuloso. Me enseñó cómo tomar capturas de pantalla en mi celular, cómo guardar evidencia, cómo fechar todo, cómo organizarlo. Organizamos todo en carpetas. Una carpeta para las deudas de juego, otra para el fraude del carro, otra para las mentiras sobre el accidente, otra para los testimonios. Todo separado, todo claro, todo documentado. Jimena contactó a su abogado, le mandó un mensaje. A las 11 de la noche. El abogado respondió rápido. Estaba despierto. Le mandó documentos, formatos, instrucciones. Jimena los llenó. Me ayudó a llenar los míos. Me explicó cada línea, cada pregunta. El abogado revisó todo, por mensaje, por fotos. Respondió 1 hora después. Dijo que teníamos un caso sólido, muy sólido, casi perfecto. Que la transferencia del carro podía revertirse sin duda. Que el fraude era evidente, obvio, que había engaño comprobable, documentado, irrefutable. Jimena tomó mi mano. Sus manos estaban frías, temblorosas, pero firmes. «Vamos a hacer esto juntas», me dijo mirándome a los ojos. «Usted y yo, juntas, contra él». Yo asentí. Apreté su mano. Por primera vez en semanas sentí algo diferente al dolor, diferente al miedo, diferente a la desesperación, diferente al hambre. Sentí poder, sentí fuerza, sentí que no estaba sola, sentí que tenía una aliada. Las dos éramos mujeres que habían sido traicionadas por el mismo hombre, el mismo mentiroso, el mismo manipulador, el mismo ludópata, el mismo cobarde. Pero ahora éramos aliadas, hermanas en el dolor, compañeras en la batalla, amigas en la guerra. Y Renato no tenía idea de lo que venía. No tenía idea de la tormenta que se le venía encima. No tenía idea de que las 2 mujeres que había destruido ahora estaban unidas. Y juntas éramos más fuertes que él. Mucho más fuertes. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas te traicionó de la peor forma? Escribe en los comentarios. A veces compartir nuestro dolor nos hace más fuertes. Jimena y yo planeamos todo con cuidado, con precisión, con detalle, como 2 generales preparando una guerra, una batalla. Ella le mandó un mensaje a Renato al día siguiente, en la tarde, a las 3. Un mensaje simple, directo. «Necesitamos hablar, es urgente. Ven al apartamento hoy a las 6. Renato respondió en 5 minutos, rápido, nervioso. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» Jimena no respondió, lo dejó en visto. Eso lo pondría nervioso, ansioso, preocupado.
Renato mandó otro mensaje, 10 minutos después. ¿Es algo de Sofía? Está bien la niña. ¿Le pasó algo? Jimena respondió solo. Ella está bien, solo ven, a las 6. Y ya, nada más, seca, fría. Yo llegué al apartamento a las 5:30, media hora antes, para prepararnos, para respirar, para estar listas. Jimena me abrió, me abrazó fuerte, temblorosa. ¿Lista?, me preguntó. Lista, respondí, aunque por dentro temblaba, aunque el corazón me latía como loco. Me escondí en el cuarto de Sofía, lleno de juguetes, de colores, de inocencia, de pureza, de todo lo que Renato no era. Jimena me dijo que esperara su señal, que cuando ella me llamara saliera, que no antes. Me senté en la cama pequeña, rodeada de peluches, de muñecas, esperando. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos, en la garganta, en todo el cuerpo. Escuché cuando Renato llegó, la llave en la cerradura, girando, la puerta abriéndose. El sonido familiar, sus pasos, pasos seguros, confiados, sin miedo, todavía. «¿Jimena?», llamó. Su voz sonaba normal, relajada. «Estoy aquí», respondió ella desde la sala. Fría, escuché los pasos acercarse. «¿Qué pasa?», sonabas muy seria en el mensaje. «Me asustaste». Su voz sonaba despreocupada, tranquila, confiada, como si no tuviera nada de qué preocuparse, como si todo estuviera bien. Jimena no respondió de inmediato. Hubo un silencio largo, pesado, tenso. «Tenemos que hablar de algo importante», dijo ella finalmente. Su voz sonaba controlada, firme, sin emoción. «¿De qué? ¿Pasó algo?». Renato todavía sonaba tranquilo, pero menos. «De esto». Escuché papeles moviéndose, cayendo sobre la mesa. Muchos papeles. «¿Qué es esto?». La voz de Renato cambió. Inmediatamente se puso tensa, alerta, asustada. Estados de cuenta, recibos, comprobantes. 80,000 pesos en deudas de juego, Renato. 80,000 pesos. El silencio fue absoluto, completo, total. Se podía cortar con un cuchillo. Podía sentirlo desde el cuarto. «Jimena, yo puedo explicar». La voz le temblaba ahora. Le salía quebrada. No, la voz de Jimena era de acero, de hielo. «Ya no quiero explicaciones. Ya no quiero mentiras. Ya no quiero escucharte. Quiero el divorcio». «¿Qué?». Renato sonaba genuinamente sorprendido, choqueado, asustado. «No puedes hablar en serio. Jimena, por favor. Piensa en Sofía. Piensa en nuestra familia». «Hablo muy en serio. Mi abogado ya tiene todo. Ya revisó todo. El divorcio ya está en proceso. Ya está iniciado». «No, Jimena, espera. Por favor, podemos arreglar esto. Yo voy a dejar de apostar. Te lo juro. Voy a buscar ayuda. Voy a ir a terapia. Voy a cambiar. De verdad esta vez. Ya es tarde para eso. Demasiado tarde». Entonces Jimena me llamó. «Señora Consuelo, puede pasar». Mi corazón se detuvo un segundo. Se me olvidó respirar. Respiré hondo, profundo. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. Caminé hacia la puerta del cuarto. La abrí, despacio. Caminé hacia la sala, despacio, paso a paso. Renato estaba de espaldas, parado, mirando los papeles en la mesa. Se dio vuelta cuando escuchó mis pasos. Me vio, y su cara se transformó, completamente. Del shock pasó al miedo, del miedo a la confusión, de la confusión a la rabia, de la rabia al pánico. Todo en segundos, como una película en cámara rápida. «¿Mamá?». Su voz era un susurro ahogado, casi inaudible. «¿Qué haces aquí?». Yo no respondí. No podía. No tenía palabras. La garganta se me había cerrado. El aire no pasaba. Solo caminé hacia el sofá. Despacio. Me senté. Puse mis documentos en la mesa, al lado de los documentos de Jimena. Una montaña de papeles, de pruebas, de verdades, de evidencias. Renato miró los papeles, sus papeles, mis papeles, los papeles de Jimena. Su cara se puso blanca,
completamente blanca, como papel, como si toda la sangre se le hubiera ido de golpe. «Esto no es lo que parece», dijo rápidamente, demasiado rápido, atropelladamente. Las palabras se le atropellaban, se le trababan. «¿No?», pregunté. Mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que esperaba. Aterradoramente tranquila. «Entonces explícame qué es. Explícanos». Él intentó hablar. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Se trabó. Sudaba. Yo. El accidente. Fue real. Yo de verdad me fracturé. Yo de verdad. «No hubo ningún accidente, Renato», dije. Mi voz seguía calmada, fría, muerta. Saqué el papel del hospital, el papel oficial, sellado. Se lo mostré. Se lo puse enfrente. «No hay registro. Nunca estuviste ahí. Nunca te atendieron. Nunca hubo fractura. Esto es un documento oficial, sellado por el hospital». Le mostré las capturas de pantalla, las fotos, una por una. «Y aquí estás, sano, feliz, sonriendo, usando ambos brazos, sin tipolla, sin yeso, sin nada. El mismo día que me dijiste que estabas sufriendo, que estabas en el hospital, que necesitabas ayuda desesperadamente». Puse las fotos en la mesa, una por una, despacio. Aquí en una fiesta, 14 días después de darme el carro. Aquí en un restaurante, aquí en un bar, aquí cargando compras con las 2 manos, las 2, sin limitación, sin dolor, sin nada. Renato intentó tomar los papeles. Yo los quité, los aparté, rápido. «Me quitaste mi forma de trabajar», dije. Mi voz empezó a quebrarse un poco, solo un poco. «Me dejaste sin nada, sin carro, sin negocio, sin dinero, sin comida. Me hiciste pasar hambre, Renato. Hambre de verdad, tu propia madre, pasando hambre, endeudándose con agiotistas, sufriendo, llorando sola». Las lágrimas empezaron a salir, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de dolor, de traición. Todo para tapar tus mentiras, tus apuestas, tu vicio, tu adicción, tu vida secreta. 80,000 pesos, 80,000, y me mentiste con 50,000 del hospital, 50,000 que nunca existieron, que inventaste para manipularme. Renato se dejó caer en una silla, se desplomó, se cubrió la cara con las manos, los hombros le temblaban, todo él temblaba. Yo no quería, necesitaba el dinero. Los cobradores me estaban amenazando, me iban a matar. No sabía qué más hacer, estaba desesperado. «Entonces debiste decir la verdad», dijo Jimena. Su voz era dura, fría, implacable. «No mentir, no manipular, no engañar, no robar, no destruir a las personas que te aman, no usar a tu propia madre». Renato empezó a llorar, sollozos fuertes, ruidosos, desesperados. Lo siento mucho, no sé qué me pasó. Perdí el control. No pude parar. La adicción me consumió. Lo siento tanto. Perdón. Ya es tarde para eso». Jimena sacó más papeles, nuevos. Los puso en la mesa. «Aquí está la demanda de divorcio. Ya está presentada. Ya está en el juzgado. Ya es oficial. Ya es real». Renato levantó la cara. Estaba roja, mojada, destruida, hinchada. «No, Jimena, por favor, no hagas esto. Piensa en Sofía. Piensa en nuestra familia. Piensa en todo lo que hemos construido». «Estoy pensando en Sofía», respondió Jimena. Firme, decidida. «Por eso me voy. Por eso me divorcio. No voy a criar a mi hija con un mentiroso, con un ludópata, con un adicto, con alguien que pone sus apuestas antes que su familia, antes que su esposa, antes que su hija, antes que su propia madre. Y aquí está la demanda para revertir la transferencia del carro». Yo puse mis papeles enfrente de él. Los empujé hacia su lado de la mesa. Fraude, engaño, manipulación emocional, abuso de confianza, aprovechamiento. Tengo testigos, tengo pruebas, tengo todo, el hospital, las fotos, los testimonios, todo. Renato me miró. Sus ojos estaban destruidos, rojos, hinchados, vacíos.
Se puso de pie, tambaleándose, casi cayéndose. Caminó hacia mí, intentó acercarse. «Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo, tu único hijo». Yo me alejé, me paré, puse distancia entre nosotros. Una distancia física, pero también emocional. «¿Me vas a destruir tú, mamá? ¿Tú?» Su voz era un gemido, una súplica, un ruego desesperado. Yo lo miré a los ojos, a esos ojos que ya no reconocía, a esos ojos de un extraño, de un adicto, de un mentiroso. «Tú te destruiste solo», dije. Cada palabra dolía al salir. Pero las dije, todas. Yo solo vine a ver, a recuperar lo que es mío, a hacer justicia, a defender lo que me queda, mi dignidad. Renato intentó abrazarme. Extendió los brazos, desesperado. Yo di un paso atrás, otro. «No me toques», dije. Mi voz era hielo, puro hielo. Él se quedó ahí, parado, con los brazos extendidos, vacíos, temblando. Cayeron a sus lados, pesados, roto, completamente roto, destruido. Pero yo ya no sentía lástima, ya no sentía compasión, ya no sentía amor. Solo sentía vacío, y determinación, y rabia. Jimena lo miró una última vez. «Tienes que irte, este apartamento es mitad mío, la mitad que pagué yo con mi trabajo, con mi esfuerzo, y no te quiero aquí, no esta noche, no mañana, no nunca más». Renato la miró, desesperado. «¿A dónde voy a ir? No tengo a dónde ir». «No es mi problema», respondió Jimena, sin emoción. «Vete con alguno de tus amigos, con los que apuestas, con los que mientes, con los que te metieron en esto. No me importa. Solo vete». Renato recogió algunas cosas, una mochila, ropa, sus papeles. Se movía como zombi, como autómata, sin alma. Salió sin decir nada más, sin mirar atrás, sin pedir perdón otra vez. La puerta se cerró, el sonido retumbó en el apartamento, en mi pecho, en mi alma. Jimena y yo nos quedamos en silencio, paradas, sin movernos, procesando todo. «¿Crees que hicimos lo correcto?», me preguntó ella después de un momento largo. Yo asentí, sin dudar. «Sí, por primera vez en mucho tiempo, sí. Hicimos lo correcto, lo justo». Nos abrazamos, fuerte, y lloramos juntas, abrazadas, por todo lo perdido, por todo lo ganado, por el final de algo y el principio de algo nuevo. Las semanas siguientes fueron como vivir en una tormenta que no paraba. La historia se filtró en el barrio, no sé cómo exactamente. Tal vez alguien escuchó, tal vez Renato lo contó, tal vez una vecina vio algo y lo comentó, tal vez era simplemente imposible esconder algo así. Las noticias viajan rápido en los barrios, más rápido que el viento, especialmente las malas, especialmente las de traiciones. Los vecinos empezaron a mirarme diferente, algunos con lástima. Con esa lástima que duele más que el desprecio, que te hace sentir pequeña. «Pobrecita doña Consuelo». Escuchaba que susurraban cuando pasaba, otros con respeto, con admiración incluso, con orgullo. «Hizo bien en defenderse», decían en voz alta. «Los hijos no pueden hacer lo que quieran. Hay límites». La señora de la tienda me abrazó un día, doña Lupita, una señora mayor, de más de 70, con arrugas profundas, con manos temblorosas. «Hiciste bien, mija», me dijo apretándome fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar. «Los hijos no son dueños de sus padres, no son dueños de su sacrificio, no tienen derecho». Lloró conmigo, lágrimas de solidaridad. Yo también tuve un hijo así, me quitó todo, murió sin devolverme nada. Ojalá yo hubiera tenido tu valor, tu fuerza. El señor del puesto de frutas, don Refugio, me regaló naranjas, una bolsa enorme, pesada. «Para que recupere fuerzas, doña», me dijo con una sonrisa triste. «La vi muy delgada, demasiado delgada. Tiene que comer bien, tiene que recuperarse». Me regaló manzanas también, plátanos, papaya. «No me pague nada. Es regalo. Usted siempre fue buena cliente, buena persona, honesta». Otros clientes viejos empezaron a buscarme, a preguntar por mí, a mandar razones con vecinos, con recados. «¿Cuándo va a volver doña Consuelo?».
La extrañamos mucho. Su comida era la mejor, la más rica. ¿Ya tiene su carro de vuelta? Cuando vuelva, avíseme. Le voy a comprar todos los días, se lo prometo. Esos mensajes me daban fuerza. Me recordaban para qué estaba peleando, para qué estaba haciendo esto, para qué valía la pena seguir. Renato perdió su trabajo. Me enteré por Jimena. Ella me lo contó todo. Su jefe se enteró de las deudas, de los cobradores que lo buscaban en la oficina, de los préstamos con agiotistas, de todo el escándalo. Lo llamó a su oficina, le preguntó directamente si era verdad. Renato no pudo mentir, no pudo esconderlo más. Todo el mundo lo sabía ya. El jefe le dijo que la empresa tenía una política estricta. No podían tener empleados con problemas de deudas, por seguridad, por confianza, por imagen. Lo despidió ese mismo día, sin aviso previo. Renato tuvo que entregar su identificación, su computadora, sus accesos, sus cosas. Todo. Salió de ahí con una caja, nada más. Su carrera destruida. Escuché que tuvo que mudarse, que no podía pagar la renta de ningún lado, que dejó el apartamento. Bueno, Jimena lo sacó, legalmente, con papeles, con orden judicial. Renato se fue a vivir con un amigo, en un cuarto chico, compartido, oscuro. Los cobradores lo seguían buscando, lo llamaban constantemente, lo amenazaban. Fueron a la casa de su amigo, tocaron la puerta, exigieron el pago. El amigo se asustó, se enojó, le dijo a Renato que se fuera, que no quería problemas, que no quería tener a esa gente en su puerta. Renato terminó en un cuarto de azotea, rentado, húmedo, sin muebles, durmiendo en un colchón en el piso. O eso me dijeron. Yo no lo busqué. No pregunté por él directamente. Pero las noticias llegaban, siempre llegan. El proceso legal fue lento, como todo lo legal en este país, como todo lo que tiene que ver con justicia. Pero el abogado de Jimena era bueno, muy bueno, profesional. Presentó todas las pruebas, organizadas perfectamente, fechadas, documentadas, con testigos, con sellos, todo legal, todo en orden. El juez revisó todo, personalmente, las fotos de Renato sin tipolla, los testimonios escritos. El mío, el de don Refugio, el de doña Estela, el papel del hospital, la constancia de no registro, la falta de registro del accidente, las fechas que no cuadraban, los tiempos imposibles de recuperación. Todo encajaba, todo era evidente, todo probaba el fraude. Hubo una audiencia, me citaron. Tuve que ir al juzgado a declarar. Nunca había estado en un juzgado. Me daba miedo, mucho miedo. Jimena fue conmigo, me acompañó, me tomó de la mano. Yo estoy aquí, me dijo. No estás sola, nunca más estarás sola. Renato estaba ahí también, del otro lado de la sala, con un abogado de oficio, uno que le asignaron, barato, mal vestido, desinteresado. Nos miramos, un momento. Nuestras miradas se cruzaron, por un segundo eterno. Él bajó la cabeza primero. No pudo sostenerme la mirada, no pudo mirarme a los ojos. El juez escuchó todo, cada testimonio, revisó cada documento, cada foto, cada papel. Hizo preguntas, muchas preguntas, preguntas difíciles. Al final, decidió. Golpeó con su martillo. La transferencia es nula, completamente nula. Hubo engaño evidente, manipulación emocional deliberada, aprovechamiento de la buena fe, abuso de confianza familiar. El martillo cayó. El sonido retumbó. El vehículo debe ser devuelto a la señora Consuelo en un plazo máximo de 10 días hábiles, sin excepción. Jimena apretó mi mano, fuerte. Yo no pude hablar, no pude reaccionar. Las lágrimas salieron solas, solo asentí, solo respiré. 2 meses después de haberlo perdido, el carro llegó. 2 meses de infierno, un día cualquiera, un martes, como el día que Antonio murió. Tocaron mi puerta, temprano. Era un oficial, con uniforme. Traía unos papeles. ¿Señora Consuelo? Sí. Mi voz temblaba. Aquí está su vehículo, el que fue ordenado devolver. Firme aquí, por favor. Firmé con manos temblorosas. Apenas podía sostener la pluma. Salí a la calle, despacio, el corazón latiendo fuerte.
Ahí estaba, mi carro, el sedán verde, mi compañero, sucio, muy sucio, con rayones nuevos por todos lados, abolladuras que no estaban antes, grandes, profundas. El parabrisas tenía una grieta larga, pero ahí estaba. Había vuelto. Caminé hacia él despacio, como si fuera un sueño, como si pudiera desaparecer si me movía rápido. Toqué la puerta. Estaba real, fría, real. Abrí, despacio, me subí. El olor era diferente, completamente diferente. Olía a cigarro, fuerte, a comida vieja, podrida, a descuido, a abandono. El asiento estaba manchado, con manchas que no quería identificar. El tablero sucio, lleno de polvo, de basura. Pero el rosario seguía ahí, el rosario de Antonio, colgando del espejo, intacto. Lo tomé en mis manos, las cuentas desgastadas, el crucifijo. Frío. Cerré los ojos, toqué el volante, mi volante, y por primera vez en meses lloré. Lloré de verdad. Lloré sin parar. No de tristeza, no de rabia, de alivio, de agradecimiento, de victoria, de justicia. Arranqué el motor, el sonido familiar, mi sonido, el ronroneo que conocía. Manejé, solo unas cuadras, despacio, muy despacio, sintiendo cada movimiento, cada curva, cada frenada, cada aceleración. Regresé a casa, estacioné. Me quedé sentada ahí, en el silencio, procesando todo. Había ganado, había recuperado lo mío, había peleado y había ganado. Empecé a trabajar de nuevo al día siguiente, sin perder tiempo, poco a poco, con calma. No podía hacer todo de golpe. El carro necesitaba reparaciones, muchas, limpieza profunda, mantenimiento, pero podía empezar. Preparé sopa, tamales, café, menos cantidad que antes, para probar, para ver. Salí a las 5 de la mañana, como antes, manejé hasta las obras, despacio. Los trabajadores me vieron llegar, me reconocieron. «¡Doña Consuelo!», gritaron. Todos corrieron hacia el carro. Regresó. La extrañamos tanto. Pensamos que no volvería. Pensamos que la habíamos perdido. Les vendí todo en una hora. Todo. Hasta el último tamal. Hasta la última gota de café. No me sobró nada. «Mañana traigo más», les dije, sonriendo. Sonriendo de verdad. Ellos aplaudieron, literalmente, aplaudieron, gritaron, celebraron. Algunos nuevos llegaron también, jóvenes. Me dijeron que usted hace la mejor sopa de la zona. ¿Mañana va a estar aquí? Sí, respondí. Voy a estar aquí, todos los días. Una vecina, Lupita, no la de la tienda, otra Lupita más joven, me preguntó si necesitaba ayuda. «Puedo acompañarte algunas madrugadas», me dijo. «Ayudarte a cargar, a servir, lo que necesites, gratis. Bueno, podemos dividirnos las ganancias si quieres». La miré sorprendida, conmovida. ¿De verdad? ¿Por qué? De verdad, me levanto temprano de todos modos, y me gustaría ayudar. Admiro lo que hizo, su valentía. Acepté, con lágrimas en los ojos. No podía hacerlo todo sola. Ya no a mis 60 años, ya no después de todo. Lupita se volvió mi compañera, mi ayudante, mi socia, mi amiga. Empezamos a trabajar juntas. Ella cargaba las cosas pesadas, yo cocinaba. Las dos servíamos, nos reíamos, platicábamos, compartíamos las ganancias, 50-50, justo, equitativo, honesto. El negocio creció otra vez, no tan rápido como la primera vez, pero creció, constante, seguro. Los clientes regresaron, todos, nuevos llegaron, muchos. El dinero empezó a entrar. No mucho, pero suficiente, más que suficiente. Pagué mis deudas, todas, a Estela, a las vecinas, a don Mario, al agiotista, poco a poco, pero las pagué, todas, hasta el último peso. Jimena se divorció oficialmente 3 meses después, 3 meses exactos. Se quedó con el apartamento, con todo adentro, con la custodia completa de Sofía, sin visitas de Renato, sin nada. Renato no peleó, no apeló, no tenía con qué pelear, no tenía abogado bueno, no tenía dinero, no tenía argumentos, no tenía nada. Jimena consiguió trabajo, un buen trabajo, en una empresa grande, internacional,
con prestaciones excelentes, con seguro, con futuro, con posibilidades. Empezó a visitarme, los jueves, siempre los jueves, sin falta. Traía a Sofía, mi nieta, una niña hermosa, preciosa, de ojos grandes, inteligentes, pelo rizado, sonrisa enorme, risa contagiosa. Abuela, me dijo Jimena la primera vez que nos presentó formalmente. Ella es tu abuela Consuelo, tu abuelita. Sofía me miró, sin miedo, con curiosidad, con esos ojos enormes. Hola, abuela, dijo con su vocecita, dulce, perfecta. Mi corazón se derritió, se fundió, se rompió y se recompuso. Hola, mi amor, respondí, casi sin voz. La abracé. Olía a champú de bebé, a inocencia, a pureza, a todo lo bueno del mundo. Sofía empezó a quererme, a buscarme, a extrañarme. ¿Cuándo vamos con la abuela? Le preguntaba a Jimena todos los días. El jueves, mi amor. Como siempre. El jueves. Y yo descubrí algo importante, algo fundamental, que todavía podía amar, que todavía había espacio en mi corazón para algo bueno, para algo puro, para algo que valiera la pena, para algo que mereciera mi amor. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte? ¿Has tenido que alejarte de alguien que amas? Cuéntame en los comentarios. No estás sola. Renato desapareció por meses, 6 meses completos, sin llamar, sin escribir, sin mandar razones, sin intentar contactarme. Yo no lo busqué, no pregunté por él, no quise saber, no me importaba. Jimena a veces me contaba cosas, pequeñas cosas, que lo había visto en la calle, de lejos, que se veía mal, muy mal, delgado, demacrado, descuidado, sucio, que seguía teniendo problemas con las deudas, que los cobradores lo seguían buscando, que lo habían visto durmiendo en un parque una vez. Yo escuchaba sin decir nada, sin sentir nada, sin reaccionar, como si hablara de un extraño, de alguien que no conocía, de alguien que nunca había conocido. Un día llegó una carta, en el correo, un sobre blanco, arrugado, sin remitente. Pero reconocí la letra de Renato. Esa letra que había visto en miles de tareas escolares, en tarjetas de cumpleaños, en listas de compras cuando era niño, cuando era inocente. La abrí con manos temblorosas. No sé por qué, era una carta larga, de varias páginas, 3 páginas completas, escrita a mano. La letra era temblorosa, irregular, inclinada, como si hubiera llorado mientras escribía, como si le temblara la mano. Decía que lo sentía, que había tocado fondo, que había perdido todo, el trabajo, la familia, el apartamento, la dignidad, el respeto, todo, absolutamente todo. Decía que estaba en terapia, con un psicólogo, gratuito, del gobierno, en un centro comunitario, que estaba yendo a reuniones de ludópatas anónimos 3 veces por semana, que estaba intentando cambiar, que estaba luchando contra la adicción, de verdad, esta vez, en serio. Decía que entendía lo que me había hecho, que era imperdonable, que no esperaba que lo perdonara, que no esperaba que lo volviera a ver, que no esperaba nada, pero que quería que supiera que lo sentía, profundamente, que se arrepentía, que daría lo que fuera por regresar el tiempo, por no haberme mentido, por no haberme quitado el carro, por no haberme hecho sufrir, por no haberme dejado morir de hambre. Decía que esperaba que algún día, tal vez en años, tal vez nunca, pudiera perdonarlo. No olvidar, pero perdonar, que entendía la diferencia, que sabía que eran cosas diferentes. Terminaba diciendo que me amaba, que siempre me había amado, que había sido el peor hijo del mundo, el más egoísta, el más cobarde, el más cruel, pero que me amaba, que eso al menos era verdad. Leí la carta una vez, completa, sin interrupciones, sin parar. La doblé, despacio. La guardé en una gaveta de mi cómoda, la gaveta de arriba, la gaveta donde guardaba las cosas importantes, las cosas que dolían, fotos viejas, cartas de Antonio, el acta de nacimiento de Renato, su primer diente, sus primeros zapatos, recuerdos de un niño que ya no existía. Cerré la gaveta.
con cuidado. No respondí. No esa semana, ni la siguiente, ni el mes siguiente, ni los meses siguientes. No porque tuviera rabia. La rabia se había ido, se había consumido, se había quemado hasta las cenizas, sino porque entendí algo importante, algo que me había tomado 60 años aprender, algo fundamental. Perdonar no significa olvidar, nunca significa olvidar. Perdonar no significa abrir de nuevo una puerta que debió quedarse cerrada, que debió sellarse. Perdonar no significa volver a confiar. La confianza rota no se pega. Perdonar no significa dar otra oportunidad. Algunas oportunidades no vuelven. Algunas relaciones se rompen de formas que no tienen reparación. Se rompen en pedazos tan pequeños que es imposible juntarlos de nuevo. Imposible. Y está bien. No es malo. No es cruel. No es falta de amor. Es simplemente la realidad. Es simplemente supervivencia. No porque no ames, sino porque te amas a ti primero, porque aprendes que amarse a uno mismo no es egoísmo, es necesidad, es supervivencia, es lo único que te queda a veces. Consuelo de antes habría respondido esa carta. Inmediatamente. Habría llorado, habría llamado a Renato, habría corrido a buscarlo, habría abierto los brazos, habría dicho que sí, que volviera, que todo estaba perdonado, que podíamos empezar de nuevo. Habría dado otra oportunidad, y otra, hasta destruirse completamente, hasta desaparecer. Pero Consuelo de ahora sabía algo diferente, algo que había aprendido con dolor, con hambre, con lágrimas. Sabía que hay un amor que protege, que cuida, que nutre, que construye, que te hace mejor. Y hay un amor que destruye, que consume, que vacía, que mata, que te hace desaparecer, y que la diferencia entre los dos no la decide el otro, no la decide el hijo, no la decide nadie más. La decides tú, solo tú, con tus acciones, con tus límites, con tu dignidad. Mi negocio siguió creciendo, mes a mes, no al nivel de antes de Antonio, pero lo suficiente, más que suficiente para vivir, para comer, para pagar la renta, para tener dignidad. Lupita y yo nos hicimos socias oficiales, con papeles, legales. Compramos un carrito pequeño para ella, usado pero bueno, funcional. Ahora trabajábamos juntas, pero separadas. Yo en las obras, ella en los mercados. Nos repartíamos las zonas, los clientes, las ganancias. Todo mitad y mitad, justo, honesto, transparente. Jimena consiguió un ascenso en su trabajo, más responsabilidades, mejor sueldo, mucho mejor, mejores horarios, más flexibilidad. Sofía entró al kinder, un kinder bonito, privado, con jardín grande, con maestras buenas, pacientes. Los jueves se volvieron sagrados, intocables. Jimena, Sofía y yo cenábamos juntas. En mi casa, siempre en mi casa. Yo cocinaba, con amor. Ellas traían postre, siempre diferente. A veces Lupita se unía, con su esposo, con sus hijos. Nos reíamos mucho, contábamos historias, chismes del barrio, planes para el futuro, sueños. Sofía me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus juegos, de sus aventuras. «Abuela, hoy dibujé una casa», me decía con emoción. «¿Sí, mi amor? ¿Cómo era? Cuéntame». «Grande, con jardín, y con muchas flores, de colores, como la que voy a tener cuando sea grande». «¿Y quién va a vivir ahí contigo?», le preguntaba sonriendo. «Tú, abuela, y mi mamá, y mis muñecas, y mi perrito que voy a tener». Mi corazón se llenaba, se desbordaba, se salía del pecho. Descubrí que la familia no siempre es sangre, no siempre. A veces la familia es quien aparece cuando todo se derrumba, cuando tocas fondo, cuando ya no puedes más, cuando estás a punto de rendirte, quien te toma de la mano cuando ya no puedes caminar, quien te sostiene cuando ya no puedes estar de pie, quien te carga cuando ya no puedes más, quien se queda cuando todos se van, quien no te abandona. Jimena era más mi hija ahora que cuando estaba casada con Renato. Mucho más.
Sofía era mi nieta, mi luz, mi alegría, mi razón para sonreír. Lupita era mi hermana, mi socia, mi amiga, mi compañera. Ellas eran mi familia, mi verdadera familia, la familia que elegí, la familia que me eligió, la familia que construimos juntas. Hace un mes vi a Renato. Fue completamente por casualidad, sin buscarlo. Yo estaba en el mercado, comprando verduras para la comida de mañana, jitomates, cebollas, chile. Él estaba en otro puesto, lejos, comprando jitomates también. Se veía diferente, irreconocible, más delgado, mucho más delgado, demacrado, más viejo, con canas que no tenía antes, con arrugas nuevas, profundas, con la ropa vieja, gastada, sucia. Nuestras miradas se cruzaron, por un segundo, solo un segundo eterno. Él me vio, yo lo vi. Sus ojos se abrieron, grandes, su boca también, como si fuera a decir algo, como si fuera a llamarme. Pero no dijo nada, no hizo nada, bajó la cabeza, rápido, siguió caminando, se alejó. Yo también. Seguí comprando mis verduras, sin voltear, sin mirar atrás, sin buscar. No hubo palabras, no hubo gestos, no hubo lágrimas, no hubo nada. Solo dos extraños que alguna vez fueron madre e hijo, que alguna vez fueron familia, que alguna vez se amaron, que alguna vez vivieron bajo el mismo techo. Pero ese tiempo había pasado. Hacía mucho. Esa época había terminado. Esa relación había muerto. Y estaba enterrada. Y supe que estaba bien así, que era lo correcto, que no tenía que sentirme mal por eso, que no tenía que sentir culpa. Esa noche dormí tranquila, profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin dudas, sin remordimientos. Dicen que una madre siempre perdona, siempre, que el amor de madre es incondicional, infinito, que los hijos pueden hacer lo que sea y las madres siempre los reciben de vuelta, siempre con los brazos abiertos. Puede ser, tal vez. Para algunas madres tal vez sea así, y está bien si lo es, pero yo aprendí algo diferente, algo que nadie me enseñó. Aprendí que perdonar no es lo mismo que olvidar. Nunca será lo mismo, que puedes perdonar a alguien y aún así decidir no tenerlo en tu vida. Es posible, que puedes amar a alguien desde lejos, muy lejos, sin contacto, sin relación, sin comunicación. Aprendí que amar a alguien no significa entregarle tu última chispa de vida para que la apague, para que te destruya. No significa dejarte destruir. No significa sacrificarte hasta desaparecer, hasta morir. Yo tardé 60 años en aprender algo, en entender algo que debía aprender antes, algo fundamental, algo que me salvó la vida, que hay un amor que protege, que cuida, que respeta, que valora, que honra, un amor que te hace crecer, que te hace fuerte, que te hace mejor, que te hace feliz, y hay un amor que destruye, que consume, que agota, que mata, que te vacía, un amor que te hace pequeña, que te hace débil, que te hace desaparecer, que te mata lentamente, y que la diferencia entre los dos no la decide el otro, no la decide el hijo, ni el esposo, ni la familia, ni nadie más. La decides tú, solo tú, con tus límites, con tu dignidad, con tu amor propio. Y cuando aprendes eso, todo cambia. Todo. Hoy me levanto a las 4 de la mañana, como siempre, todos los días. El despertador suena. Me levanto sin pereza, con energía. Voy a la cocina, mi cocina. Preparo mi comida, la sopa, los tamales, el café, todo con calma, con amor, con propósito. Con alegría, subo a mi carro verde, el que recuperé, con el rosario de Antonio colgando, con las cicatrices de la batalla, con los rayones que cuentan historias, pero mío, completamente mío, para siempre. Manejo por las calles todavía oscuras, tranquilas, hermosas. Lupita me espera en la esquina, como siempre, puntual, sonriente. Subimos juntas, platicamos, reímos, planeamos el día,
los pedidos, las rutas, llegamos a las obras, los trabajadores ya están ahí, esperando. Como siempre, Doña Consuelo, gritan, todos. Buenos días. Ya llegó lo bueno. Aquí está la mejor comida. Vendo todo, siempre vendo todo, en 1 hora, máximo 2. Regreso a casa a las 10, con las ollas vacías, ligeras, con la cartera llena, no de mucho dinero, pero de lo suficiente, siempre suficiente. Limpio el carro, con cuidado, con amor, lavo las ollas. Descanso un rato, leo, veo televisión, descanso. En la tarde preparo para mañana, despacio, con calma. Sofía me mandó un dibujo ayer. Lo trajo Jimena el jueves, un dibujo nuevo, hermoso, un dibujo de nosotras 3. Jimena, Sofía y yo, tomadas de la mano, sonriendo, con una casa detrás, grande, con flores, muchas flores, con un sol enorme, amarillo, brillante. Lo tengo pegado en mi refrigerador. En el centro, lo veo cada mañana. Cada vez que abro el refrigerador, me hace sonreír. Siempre. Jimena me llama cada 2 días, a veces todos los días, solo para preguntar cómo estoy, para contarme de su día, de Sofía, del trabajo, para preguntarme qué voy a cocinar mañana, para preguntarme si necesito algo, para recordarme que no estoy sola, nunca más. Te quiero mucho, suegra, me dice siempre, al final de cada llamada, porque así me dice ahora. Suegra, aunque ya no lo sea legalmente, pero en el corazón sí. Yo también te quiero, mija. Respondo siempre, porque así la veo ahora, como a una hija, la hija que elegí, la hija que me eligió. Y yo sigo adelante. Cada día, cada mañana, con mi carro que recuperé, con mi trabajo que reconstruí, con mi negocio que salvé, con mi dignidad que defendí, con mi vida que salvé, que rescaté del abismo. Porque aprendí algo fundamental, algo que me salvó, que nadie, ni siquiera tu propia sangre, tiene derecho a apagar tu luz, a quitarte tu brillo, a destruir tu vida, a matarte, y que está bien cerrar puertas, está bien y es necesario, está bien protegerte, está bien decir no, está bien decir basta, está bien alejarte, está bien poner límites, aunque duela. Aunque cueste, aunque el mundo te diga que las madres siempre perdonan todo, que las madres siempre aguantan todo, que las madres siempre sacrifican todo, que las madres no tienen límites, porque no es cierto, es mentira, porque hay cosas que no se perdonan, hay traiciones que son imperdonables, hay traiciones que no se olvidan, hay daños que no se reparan, que no se pueden reparar, y hay amores que deben terminar, que deben morir, para que tú puedas seguir viviendo, para que tú puedas seguir respirando, para que tú puedas seguir siendo, para que tú puedas sobrevivir. Esa es mi historia completa. La historia de cómo perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. La historia de cómo me quitaron todo, pero recuperé lo importante, lo que realmente importaba. La historia de cómo toqué fondo, pero me levanté más fuerte que nunca. La historia de cómo cerré una puerta, pero abrí muchas otras, puertas mejores, puertas más sanas, y no me arrepiento, ni un poco, ni un segundo, ni un momento. Haría todo de nuevo, todo exactamente igual. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.